todo saldrá a la luz, cuando la verdad detrás del ataque a Tu-Kam comience a revelarse. Chuyen se pondrá del lado de su esposa o protegerá a la mujer a la que ha ayudado durante todo este tiempo. El inspector Nam logrará encontrar a Tu-Kam, a quien ha estado buscando por tanto tiempo, o esta desaparición se convertirá en un misterio sin resolver. Cuando se expongan los oscuros secretos de traición y celos de la esposa de Chuyen, ¿quién pagará el precio por estas acciones equivocadas? Las decisiones difíciles están empujando a los personajes a un callejón sin salida, y la elección final cambiará sus vidas para siempre. Chuyen sentía que estaba atrapado entre dos decisiones. No quería perder a su esposa, pero tampoco podía permitir que ella siguiera haciendo cosas equivocadas. Lo entiendo. Gracias por su ayuda. Esperaré a que mi esposa regrese y aclararé todo de inmediato, dijo con firmeza. Apenas terminó de hablar, miró el reloj y volvió a inquietarse. ¿Dónde habrá ido? Ya casi anochece y todavía no ha vuelto. El inspector Nam respondió con voz tranquila. Quizás tenía algún asunto pendiente, pero de todos modos debemos esperar. Usted tiene que mantener la calma. Chuyen asintió, sintiendo que todo se le escapaba de las manos. Un rato después ya había oscurecido. La esposa de Chuyen seguía sin aparecer y el ambiente dentro de la casa se volvía cada vez más opresivo. El inspector Nam miró a Hyeu y decidió no dejar pasar más el tiempo. Hyeu, quédate aquí con Chuyen. Yo lo acompañaré a la casa de Tu-Kam. Necesitamos resolver esto de una vez. Hyeu asintió, entendiendo que su misión era mantener la situación bajo control. De acuerdo, me quedaré y los contactaré si ocurre algo. Chuyen siguió con la mirada al inspector Nam con la sensación de que se acercaba a un desenlace. Solo esperaba que todo pudiera resolverse, sin que nadie saliera más herido. El inspector Nam y Chuyen se encontraban en la pequeña casa de Tu-Kam, iluminada por una lámpara de aceite que ardía suavemente en el silencio. Ambos permanecían callados esperando a que ella regresara. Ya era tarde, pero no podían irse sin verla. Nam revisaba su reloj de vez en cuando y lanzaba miradas hacia la puerta como aguardando una señal. Chuyen, el hombre bondadoso que había estado ayudando a Tu-Kam, observó la expresión preocupada de Nam y dijo: «En realidad ella suele trabajar en el campo hasta tarde. A veces llega entrada la noche. Hoy quizás fue aún más lejos». Nam asintió con un suspiro y le preguntó: «¿Su trabajo está bien? ¿Ella sigue teniendo dificultades?» Chuyen miró al vacío unos segundos antes de responder. «Sí, a veces es muy duro, pero ella es fuerte, creo que lo superará. Pase lo que pase, siempre estaré dispuesto a ayudarla». En ese momento la puerta de madera chirrió suavemente. Tu-Kam apareció en el umbral agotada, pero con una sonrisa amable en el rostro. Había regresado tras un largo día de trabajo en el campo. Cuando sus ojos se cruzaron con los del inspector Nam, una sensación de alivio y familiaridad los envolvió. Nam se levantó, se acercó a ella y dijo con voz serena: «Por fin la encuentro. Estaba muy preocupado al no poder comunicarme con usted». Tu-Kam lo miró un poco sorprendida, pero también reconfortada. «Lo siento mucho por la tardanza. Hoy tuve demasiado trabajo y no pude volver antes. Gracias por su paciencia». El inspector Nam sonrió. «No se preocupe, lo importante es que está bien». Chuyen se levantó y se dirigió a la puerta. «Los dejaré a solas. Si necesitan algo, avísenme». Dicho esto, salió dejándoles un espacio tranquilo. Tu-Kam se sentó en la silla junto a la mesa, suspiró y se recogió el cabello con la mano. Nam se acomodó frente a ella, sus ojos recorriendo cada gesto de su rostro, como intentando comprender todo lo que había vivido. «Quizás no quiera hablar de lo que ha pasado», dijo Nam con suavidad, «pero necesito saber si está bien. ¿Cómo va su trabajo?» Tu-Kam lo miró a los ojos, dudó un instante y luego asintió. «Gracias por preocuparse. Mi trabajo está estable, aunque no falten las dificultades».
Todos los días debo esforzarme mucho para sobrevivir, sobre todo ahora cuando hay personas malas que intentan ponerme obstáculos. Nam permaneció en silencio unos segundos y luego habló con firmeza. Si alguien la amenaza o la acosa, yo la protegeré. No se preocupe, haré todo lo posible para ayudarla. Ella lo observó sintiendo la seguridad en sus palabras. Gracias. Pero sé que usted también tiene sus responsabilidades. No quiero causarle molestias. Nam sonrió con los ojos reflejando determinación. Usted no es una molestia. Esta es mi responsabilidad. Chuyen se levantó y salió dejando un espacio privado para el inspector Nam y Tu-Kam. Nam permaneció en silencio, sus ojos aún fijos en ella. El ambiente en la habitación se volvió más suave, aunque la tensión seguía presente. Tu-Kam no dijo nada, simplemente miraba por la ventana hacia la oscuridad que ya cubría la casa. Estaba cansada, pero aún intentaba mantener la calma en su rostro. Nam rompió el silencio. Está bien, su trabajo le ha traído muchas dificultades. Ella lo miró un momento antes de responder con voz suave, aunque cargada de preocupación. Estoy bien. El trabajo nunca es fácil, pero he podido arreglármelas. Solo que últimamente han pasado cosas que me hacen sentir más agotada. Personas con las que no quiero tener nada que ver siguen apareciendo. Nam asintió levemente, comprendiendo el sufrimiento que ella estaba viviendo. No era un simple observador. Él entendía sus miedos. Entonces continuó. Esos matones todavía la molestan. Tu-Kam suspiró, sus ojos se nublaron como recordando momentos difíciles. Siguen amenazándome. No quiero armar un escándalo con esto, pero ellos no se detienen. Solo quiero vivir tranquila y criar a mi hijo. Ya no sé qué hacer. Nam se enderezó con la mirada firme y decidida. No se preocupe, yo la protegeré. Esa gente no podrá seguir acosándola. Me aseguraré de que no puedan hacerle daño. Ella lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. Gracias, pero no quiero causarle demasiadas molestias. Nam sonrió con serenidad, su voz era firme pero cálida. Usted no me molesta. Esta es mi responsabilidad, y haré todo lo posible para que usted y su hijo estén a salvo. Tu-Kam no encontró palabras, solo sintió un alivio en el corazón. Había pasado por demasiadas tormentas en su vida, pero ahora había alguien dispuesto a estar de su lado, y eso le devolvía fuerzas. Señor Nam, no sé qué más decirle aparte de gracias. Gracias por estar aquí, por ayudarme siempre. Nam se levantó, caminó hacia la puerta y se giró para mirarla, asegurándose con la mirada de que no tendría que enfrentar más dificultades sola. No se preocupe. Siempre estaré a su lado, la protegeré y haré lo que esté en mis manos para ayudarla. Chuyen, que estaba afuera, no dijo nada, pero en sus ojos, Tu-Kam sintió consuelo y apoyo. Sabía que él también confiaba en que Nam haría todo lo posible por ayudarla. Señor Nam, si necesita mi ayuda, dígamelo. Siempre estaré dispuesto, dijo Chuyen desde afuera sin querer interrumpir, pero mostrando su deseo de aportar. Nam asintió y respondió, lo sé. Gracias, Chuyen. La conversación se fue cerrando en un ambiente lleno de sinceridad y determinación. Tu-Kam se sintió más ligera, como si las cargas que llevaba tanto tiempo empezaran a desvanecerse. Ya no tendría que enfrentar sola las dificultades. Y lo más importante, sabía que podía empezar de nuevo con el apoyo de las personas buenas que la rodeaban.